¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy vamos a hablar de las jóvenes promesas del subgrupo B del grupo quinto de la segunda división B. Arrancamos. Para hablar de los jóvenes talentos de este subgrupo B del grupo quinto hay que citar el nombre para comenzar de Iván Gutiérrez, jugador del Villarrubia, lateral izquierdo, luchador, que buscará con muchísimo esfuerzo y sacrificio tener un hueco titular. Incluso en este equipo es de esos jugadores incansables que sube y baja la banda y que apoya muchísimo tanto en tareas defensivas como en ofensivas, así que yo creo que puede llegar a ser una de las piezas claves de cara a esta nueva campaña, ya sea de rotación o incluso si consigue un hueco titular del Villarrubia en esta nueva temporada. Nos marchamos al Socuellamos para hablar de Luis Hernáiz, mediocentro ofensivo o extremo, jugador conquense que se formó en las categorías inferiores del Villarreal y que también en tercera división con el Teruel demostró tener nivel suficiente para subir ya la categoría, para estar en la tercera división española, que es en este caso la segunda división B, y tener ya el nivel suficiente para estar ya en la máxima competición del fútbol, que todavía no termina de ser profesional para algunos, aunque para mí sí que lo es, y seguramente Luis Hernáiz sea un futbolista que lo podemos considerar profesional de pleno derecho. El siguiente jugador es Fernando Navarro del Villarrobledo, central que está cedido por parte del Albacete Balompié, y es verdad que no tenía hueco dentro del primer equipo en segunda división y a lo mejor el Atlético Albacete en tercera división se le quedaba un poco corto, entonces el conjunto manchego lo ha terminado cediendo a segunda división B, en este caso al Villarrobledo, donde creo que puede seguir desarrollando y creciendo como futbolista, tiene muchísimo potencial. Es verdad que ya estuvo en dinámica de primer equipo la pasada campaña, pero a lo mejor para estar ya definitivamente en un equipo de segunda división no termino de verlo, pero sí que creo que tiene el potencial y las características necesarias para poder conseguirlo. Así que Fernando Navarro, apunten su nombre. Y no nos marchamos de Castilla-La Mancha para hablar de Talavera de la Reina, de un jugador llamado Miguel Rodríguez, que es un mediocentro de perfil defensivo que estuvo criado en las categorías inferiores del Betis Balompié y que es verdad que puede actuar tanto de mediocentro como incluso llegar a bajarse un poquito más y actuar de defensa central, así que es un chico muy interesante de cara a esta campaña porque tiene esa polivalencia de poder desarrollarse tanto de mediocentro defensivo como también de defensa central, y de hecho un jugador que tiene un perfil muy similar a él es Sisma Aizpiri, jugador que está en el Melilla después de haber pasado por muchísimas categorías del Sporting de Gijón, que estuvo también en las categorías inferiores de la selección española, y que tiene también, pues a lo mejor un perfil o un estilo de fútbol muy similar al de Miguel Rodríguez, es decir, un mediocentro defensivo que en determinados encuentros o momentos del partido de la temporada puede llegar a actuar también de defensa central. Así que dos jugadores muy similares que hay que seguir esta nueva campaña en este subgrupo B del grupo quinto de la segunda división B. Nos marchamos al siguiente futbolista, que es Adrián Lele del Extremadura, jugador polivalente que puede jugar de extremo, de media punta, de interior, que se ha recorrido encima media Comunidad de Madrid en equipos, que ha estado en el Getafe, donde lo hizo espectacularmente bien, sobre todo en su etapa juvenil, donde destacaba incluso en la generación del 96, que él es del 98, subía con los de 2 años más, cuando él era primer año juvenil. Luego también ha estado en el Alcorcón, en el Internacional de Madrid. Un jugador que sinceramente tiene una calidad inmensa, tiene un buen disparo tanto de la frontal del área. Yo creo que es el punto medio donde hay que temerlo para cuando arme la pierna, y Adrián Lele yo creo que es uno de los grandes jugadores que hay que tener en cuenta también en esta categoría. Nos marchamos al siguiente futbolista, que es Javi Lobato del Villanovense, un central con muchísima movilidad que estuvo también en el Getafe y también en el Real Jaén, es decir, dos grandes conjuntos que lo han formado como el futbolista que es ahora, que tiene la experiencia suficiente a pesar de su juventud para poder desarrollarla y mostrarla sobre un terreno de juego y un campo de fútbol, y creo que puede ser muy interesante. Y de hecho, no nos marchamos de la línea defensiva para hablar de un lateral izquierdo, que es Joserra de Diego, con un fantástico desplazamiento en largo, jugador del Don Benito, que puede ser también de los grandes referentes en el lateral de esta nueva campaña,
poco a poco seguro que trabaja minutos para conseguir ese rol titular. Y de hecho, otro lateral izquierdo, no nos salimos de esa tónica, es Manuel Cedenilla del Badajoz, uno de los grandes fichajes para esta nueva campaña del conjunto de tierras extremeñas, que sinceramente se ha formado muy pero que muy bien de cara a esta campaña. Ha fichado también por parte de otro lateral, Dani Fernández, que desde aquí mando un fortísimo abrazo a Dani, que es un amigo ya del canal, que os dejaré por aquí en una entrevista que hice con él. Y sinceramente, junto a Diego Barri, que también vienen los dos de segunda división, Manuel Cedenilla, han hecho un fantástico plantel de cara a esta nueva campaña del Badajoz. Y Manuel Cedenilla se ha formado también en esa generación del 98 del Real Madrid tan fantástica que hemos comentado tanto en el canal, con Achraf Hakimi, con Dani Gómez, con Gonzalo Espósito, con Álvaro Bravo, jugadores que ya han aparecido en estas listas de segunda división B de jóvenes promesas. Y Manuel Cedenilla es un lateral que también ha estado en el Málaga, que la pasada campaña estuvo en Las Rozas y que tiene muy buen golpeo de balón, sinceramente, tiene buen recorrido por la banda para poner buenos centros, un jugador con muchísima calidad que hay que tener muy en cuenta de cara a esta nueva campaña. Y también os dejaré por aquí encima un reto que hice con él hace unos meses, también con Gonzalo Espósito, cuando estaba en Las Rozas, por si queréis ver mis fantásticas, o limitadas mejor dicho, aptitudes futbolísticas. Nos marchamos para cerrar esta lista con un fantástico killer como es Dani García del Mérida, delantero y máximo goleador la pasada campaña del filial del Albacete Balompié, y que se le quedaba muy pequeña la tercera división. Es verdad que a lo mejor subir al primer equipo del Albacete era un poco precipitado, pero segunda división B creo que le va a venir fantásticamente bien para seguir ampliando su renta goleadora, para seguir encajando en las porterías rivales sus dianas, sus grandes desplazamientos, su fantástico instinto goleador. Lo vamos a ver seguramente desarrollado en esta nueva temporada 2021 de la segunda división B. Y con él cerramos estos jóvenes talentos desde su grupo B, el grupo quinto. Solo me queda daros las gracias a todos los que os habéis pasado por estos vídeos, por los 10 que hemos hecho, hablando de más de 100 jóvenes promesas de cara a esta nueva campaña de la segunda división B, porque el fútbol modesto también tiene que estar presente, ya no solo en mi canal, sino en todos los medios de comunicación. Los periodistas tenemos que tener presentes una categoría tan importante como es la segunda división B, que para mí por lo menos sí que es profesional. Así que espero que sigáis a todas estas jóvenes promesas que hemos hablado de ellas durante esta semana. Que por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like. Si todavía no estáis suscritos, le dais ahí a suscribiros, que es gratuito y no os cuesta nada, y a mí me apoyáis muchísimo para seguir creciendo. Y si os gusta este tipo de contenido, no os lo perdáis, dale ahí a la campanita también para no perderos ningún vídeo. Y por supuesto, como digo siempre, os digo gracias antes que nada de nuevo, y nos vemos en el próximo vídeo.